8 de la mañana con 1 minuto, ya está con nosotros aquí en el estudio Alberto Arceo. Él es nuestro curador de arte de cabecera, licenciado en Historia del Arte, maestro en Arquitectura, curador independiente. Vamos a hablar de Rembrandt, este señor que, pues como que le fue bien, según yo, ¿no? Pues no. Sí, luego tanto, no. O sea, como que sí, luego. Ajá. Algo pasó, ¿no? Sí, como que también se le podría hacer una película así de Brad Pitt o de Tom Cruise. ¿Ah, Este sí? señor Es que sí todos estuvo estos, dramático lo que le todos. pasó, porque justamente fue, en términos de éxito, fue muy exitoso. En vida. Llegó a ser el pintor más importante de la ciudad más rica de Europa, que era Ámsterdam. Ok. Y luego terminó pues en la calle, mendigando prácticamente. Entonces, Barroco. Sí, del periodo barroco también, justamente Barroco vimos- por recargado, nada más para recordarnos a todos. Sí, barroco es este periodo que se caracteriza en la pintura por los altos contrastes de luz y sombra, por mucho movimiento y con mucho lenguaje visual, mucho efecto visual, ¿no? Ok. Y la luz es como protagonista en todos estos cuadros, ¿no? Ok. Un periodo histórico que se caracteriza por una Europa dividida entre países católicos y países protestantes, Ok. y el arte en los países católicos es de una forma y el arte en los países protestantes es Que diferente. es el caso de Holanda, ¿no? Es un país protestante. Exactamente. Y el barroco protestante, diferencia del católico, que era muy opulento, de la monarquía y de grandes paisajes y grandes ropajes, el barroco protestante es mucho más sobrio, es mucho más acomedido, es de la vida cotidiana. Para ellos trabajar era rezar, ¿no? En cambio, el barroco de los católicos de España, de Francia, pues era el rey mostrando su grandiosidad, ¿no? Exactamente. Representante de Dios en la tierra. Y en lo religioso también eran distintos, ¿no? Tenían diferencias y eso pues estaba escrito en el Concilio de Trento, se pusieron de acuerdo los católicos, dijeron el arte tiene que hacer esto, ¿no? Y los protestantes también dijeron el arte tiene que hacer esto en términos religiosos. Ok. Y es diferente, se caracteriza por esa ruptura. Estos grandes pintores tienen la capacidad de haber hecho otro tipo de pintura. O nacieron para hacer ese tipo de pintura, porque por ejemplo me da la impresión que esta pintura me parece muy compleja por el uso de la iluminación. A mí me sorprende mucho cómo lo hacen, se me hace muy compleja, pero cuando pienso tal vez en el cubismo, veo un tipo de arte completamente diferente. Esto significa que alguien como Rembrandt, si hubiera nacido 150 años después, hubiera sido un artista también y hubiera podido tener la capacidad para ser cubista. No tengo la menor idea. No lo sé, Gastón. Pero en el tiempo y en el lugar en el que nacieron, pues Rembrandt es un gran artista de la historia del arte. Ok. Y además sumamente disruptivo. Innovó en muchísimas cosas, en la pintura Ok. y en la forma de contar las cosas. En la manera de hacer retratos hay un antes y después. Se dice que Rembrandt es el padre del retrato psicológico porque trascendía la piel, la cáscara de la piel para pintar el interior, y a través de los ojos puedes mirar el alma y este tipo de cosas románticas, ¿no? Es un gran precursor del retrato grupal también. Pero, Sí, claro. pero aquí déjame romper un poco el romanticismo El hielo. que No. Ajá. Algo que he aprendido contigo es que el arte, más allá de solo lo que vemos, es el discurso alrededor de eso, ¿no? Ujú. Entonces, esta grandiosidad de Rembrandt no puede ser también por ese discurso que nos acabas de comentar. O sea, lo Sí, que se por decía de el que podías ver el alma de la persona a través de los ojos de la pintura. Es que por supuesto yo lo dije como de manera así como de libro de autoayuda, pero la verdad es que podríamos hablar de esas miradas de una manera más rebuscada, ¿no? Y ver cómo maneja esa mirada y cómo le imprime personalidad a los cuadros. Ese cuadro que estamos viendo, por cierto, no es de Rembrandt, ¿eh? No. El que está ahí Ah, atrás la no es mujer de de la Rembrandt. perla. Sí. Y a través de los ojos se puede notar la personalidad, el estado de ánimo, y puedes generar una especie de empatía, casi como si estuvieras viendo una persona triste en la vida real, por así decirlo, ¿no? Y ese no pintar solo el rostro porque tiene que tener cierta geometría y el color, sino trascender esa cáscara de la piel, por así decirlo, para imprimirle personalidad y emoción, es un reto, es lo más difícil del retrato, ¿no? Sí, debe de ser. Sí. Hay un cuadro que me acuerdo, incluso me acuerdo haberlo platicado contigo en algún momento, que hay un muerto y hay varias personas alrededor, o del herido, el Sí. muerto, que es De impresionante. hecho lo vamos a ver ahorita. Rembrandt, además de innovar en el retrato, innovó en algo muy importante, en el grabado. El grabado antes de Rembrandt se consideraba una técnica para
divulgar ciertas ideas, a lo mejor ciertas imágenes, pero él le dio la factura de arte y a partir de él el grabado en Europa cobra un sentido distinto. ¿Qué es el grabado? El grabado es esta técnica que te permite como marcar ciertas placas, luego ponerlo en el tórculo y sacar muchas copias, que se caracteriza por su reproductibilidad, ¿no? Pero bueno, sí, esa pintura de la que hablamos a lo mejor la podemos poner de fondo, es la clase de anatomía del doctor Tulp, y es una de las... La clase de anatomía del doctor Tulp. Sí, que es una de las primeras obras de arte importantes de Rembrandt. Él nace en un pueblito y en Lieden, va a la universidad y todo, y termina yéndose a Ámsterdam. Es esa. Y termina yendo a Ámsterdam porque es muy bueno y termina teniendo mucha demanda. Ámsterdam era el puerto por el cual entraba toda la riqueza a Europa, entonces había muchísimo dinero, ¿no? Y pues la pintura era algo que venía con la clase burguesa, ¿no? La burguesía le gustaba retratarse a sí mismo. Esto que estamos viendo acá es un cuadro de la clase burguesa, es el gremio de los cirujanos, por así decirlo, de los doctores. La tradición era que se les representara a todos sentaditos a la manera en que lo hacía Frans Hals, otro pintor famoso de este periodo. Pero aquí vemos cómo Rembrandt innova de manera importante y por eso gustó tanto esta pieza en su tiempo, porque no los vemos sentaditos posando, sino lo vemos en acción, en algo que tenía que ver con el barroco, ¿se acuerdan? Con lo climático de moverse en el momento, de la exageración del cuerpo, ¿no? Y aquí vemos pues al doctor levantando el tendón pintado con mucho detalle. No voy a hablar de las texturas y todas, creo que es obvio que Rembrandt es uno de los grandes maestros de la pincelada y vamos a ver cómo de hecho la va desintegrando, la deja de hacer tan perfecta o tan definida para volverse un trazo gestual y lleno de color y textura, ¿no? Y bueno, y aquí vemos cómo fue representado todos ellos, ¿no? No se esperaban el cuadro así, ellos esperaban salir paraditos, ¿no? Y cuando lo ven, pues les encantó este cuadro, ¿no? Sí, porque además te da curiosidad hasta a ti que lo estás viendo. Sí, o sea, quiero saber qué están viendo. ¿Qué están viendo? Así es, están aprendiendo pues la anatomía humana, que además es un statement contra los católicos, porque para los católicos el cuerpo era el santuario exactamente, del alma, ¿no? Y no se podía profanar, pero para los protestantes sí. Entonces, para estos casos, ¿no? Entonces, el hecho de poder mostrar que un cuerpo se abre para aprender acerca de él es una oposición a las reglas absurdas, según ellos, del catolicismo de su tiempo, ¿no? Entonces lo vemos representado aquí también. Vemos el libro abierto en la parte inferior y vean la luz cómo va iluminando ciertos rostros y todo ese Caravaggio y esa influencia que les hablé, pues vemos que está presente también en Rembrandt, ¿no? Y la iluminación en el cuerpo, ¿no? Que es impresionante. Se ve blanco y contrasta con la ropa negra de todos, ¿no? Si se dan cuenta, está medio chafa el cuerpo. Es así como que está zampada la cabeza, ¿no? Por así decirlo. Pues eso también son cosas que pasan en la historia del arte, ¿no? A veces de repente hay ciertas partes que no están perfectamente pintadas y sin embargo son grandes obras de arte, pero ¿no? Se me hace que está... Bueno, digo, yo no soy crítico de arte, desde luego, pero... Digo, no me había fijado en la cabeza ese detalle. Sí, tiene como cierta no concordancia geométrica con el cuerpo, pero está muy bien logrado todo, ¿no? ¿Es de tus pintores favoritos? Sí, definitivamente. Él tiene una pintura muy famosa también grupal que se llama La Ronda Nocturna. Seguramente han oído hablar de ella o la han visto alguna vez. La Ronda Nocturna es también un retrato de grupo que hace del alcalde y del capitán de Ámsterdam, que acaban de liberarse de los españoles y hacían rondas. Esa está la que estamos viendo mire, ahí está, en pantalla. Muchas gracias a producción. Y bueno, es muy emblemática también, muy famosa. Si van a los museos de Holanda, en Rigen está ¿Son cuadros grandes? Este es un cuadro bastante grande, no me acuerdo las medidas, pero tiene unos 3 por 2.5. Es un cuadro bastante grande. Sí, porque luego me salen con la Mona Lisa y dices, oye, digo, me gusta mucho, pero está chiquita. Y bueno, es un retrato de grupo. También esperaban algo así como todos paraditos, pero él pues mostró la ronda prácticamente. Y este cuadro también llama mucho la atención por esa mujer que está ahí, esa niña que está en la parte de abajo, y todos iluminada. se preguntan ¿qué hace una niña en la ronda de los soldados que están cuidando la ciudad, ¿no? Y un perro también. Y un perrito, sí, pero pues el perrito acompañaba a los soldados. ¿Qué hace una niña ahí, no? Y se ha hablado, se ha escrito mucho, pero más de ahí
esas cosas que puedes imaginar de porque esa es una niña, llama mucho la atención lo que hace con la luz. Porque si bien, por ejemplo, Caravaggio hacía que la luz bajara de un lado y dramáticamente iluminara todo, en la obra de Rembrandt, poco a poco, la luz va a empezar a ser protagonista y va a tener casi su propia ley física y no va a obedecer a la ley tradicional. Sí, o sea, como que él ilumina lo que se le dio la gana de su cuadro. Va a ser, qué feo lo dijiste. Pero es la verdad. O sea, pareciera que le puso como aros de luz de manera... pues como aleatoria, o sea, digo, yo decido a quién iluminar. Sí, yo todo poético diciendo que era como una especie de bruma lumínica que ayudaba al dramatismo y a encender partes del cuadro, pero él hacía lo que quería. Por eso yo no soy curadora de arte. Está bien. Ajá, y esa niña emana luz y es una de los personajes que emanan luz dentro de este. No se sabe bien, pero se parece mucho a Saskia. Habíamos hablado de... La esposa era Saskia, ¿no? Una de las esposas. Ah, fue de Moral. Ajá. Rembrandt llegó súper famoso en Ámsterdam, se casa con Saskia, hermana de su marchante de arte, que era como subir de nivel, empieza a ganar muchísimo dinero, se compra su casa en el mejor lugar de Ámsterdam, se gasta toda su lana en cosas que llegaban del lejano oriente y compraba tapices, armadillos disecados, armaduras chinas, porque le servían para sus pinturas, según él. Era el despilfarrador más grande de Ámsterdam, ¿no? Y se paseaba ahí por Ámsterdam de la mano con Saskia, que estaba muy bonita, según... Cuenta la historia. Y todos, ahí va Rembrandt, ¿no? Pero también tuvo muy mala suerte Rembrandt porque la muerte le persiguió toda su vida. Antes de que muriera Saskia, murieron 3 hijos cuando eran recién nacidos, tenían meses de nacidos y morían. Luego solo sobrevivió un hijo, muere Saskia, ese hijo se llama Titus, se queda con la nodriza que estaba antes de la familia y la gente empezaba a cuchichear y despilfarraba su dinero y ya no le estaba yendo tan bien en los encargos y decía, sí, yo te lo hago, pero nunca entregaba el cuadro. El gusto de los hijos de empresarios empezaba a cambiar un poco. Bueno, para no ser larga la historia, entra una ama de llaves, se enamora de la ama de llaves, mucho más joven. La nodriza demanda, gana la demanda, se muere, la nodriza se muere, los hijos, se muere otra vez a Enriqueta y solo le sobrevive Titus y la novia, ¿no? Sí. Y finalmente mueren ellos dos también. Entonces, todo ese debacle de muerte alrededor de Rembrandt viene de la mano con deudas y viene de la mano con... ¿En cuánto tiempo pasó eso? Pues toda su vida. Él nació en 1606 ¿no? O 9. 1606. Tiene razón. Todas estas muertes fueron a lo largo de su vida. A lo largo de su vida y murió en 1669. Sí. Vivió 63 años. Bueno, a lo largo de todo esto pasó en su vida, ¿no? Y es bastante dramático. Si lo piensas caminando por la calle así de la mano de Saskia y al final de su vida mendigando prácticamente para sobrevivir, porque además tuvo la... O sea, se quemó su lana, así. Sí, totalmente. Y tuvo mala suerte. Y tuvo mala suerte también. En algún momento ya muy grande, el ayuntamiento dijo, vamos a hacer el concurso más grande de pintura y vamos a invitar a todos. Rembrandt no estaba contemplado, pero uno creo que falleció y dijeron, ¿quién más? Y alguien dijo, ay, pues yo conozco a Rembrandt, que no sé qué. Dile, ya ni modos, ¿no? Y fueron y le encargaron un gran cuadro para el ayuntamiento. ¿Y lo hizo? Y lo hizo. Y se lo revolvieron. ¿Cómo que se lo revolvieron? Sí, porque Rembrandt es un gran artista. Entonces ellos estaban esperando. Era una pintura que tenía que representar la fundación de Ámsterdam, ¿no? ¿Y tú cómo te imaginas eso en el ayuntamiento? Pues una imagen grandilocuente, ¿no? Claro, con ahí el fundador y todo. Heroica. Exactamente. Y lo que les entregó fue una especie de cofradía de ladrones pactando una especie de cosa ahí obscura. Políticamente incorrecta. El personaje principal tuerto, porque así era realmente, todos empuñando una daga o la espada. Una daga. Y era un cuadro muy grande y alrededor, todos los alrededores eran texturas, formas y luces y al centro se encontraba eso. Entonces se lo devolvieron, ¿no? Pero lo que me encanta es que este artista, a pesar de tener esa oportunidad de quedar bien, él siguió su propia evolución en la pintura, porque ahorita estamos hablando del chisme y todo, pero no hemos hablado en sí de su pintura. Es un gran pintor. Y entonces... ¿Hay mucha obra de Rembrandt? Un montón. Hay 600 lienzos, hay como 400 grabados y como 1500 dibujos, entre 1000 y 2000 dibujos. O sea, era prolífico. Todo el tiempo estaba haciendo arte, ¿no? Sí. Entonces es como un artista muy apasionante de estudiar. ¿Se sabe?
Fíjate que cuando pasa todo esto del cuadro, algo pasa que le pagan con un espejo que podía costar mucho y se cae y se rompe el espejo así. Bueno, pobre Y ya después de eso, pues fallece de enfermedad, ¿no? Al poco tiempo. Ya se había muerto Titus. Hasta el hijo le tocó verlo morir. Un año después de la muerte de todos, ya finalmente él muere y hace un retrato ese año, su autorretrato de 1663. Sí, okay. Porque otra característica de Rembrandt, como hay un montón de vértices por donde estudiar, pues están los múltiples retratos que se hizo a sí mismo. Y prácticamente puedes estudiar su vida a través de los autorretratos. De su rostro. Una de las más famosas exposiciones de Rembrandt es la recopilación de todos sus retratos y circuló por toda Europa esa exposición. Ahí estamos viendo esa obra. ¿Esta es la última? Es de las últimas. Okay. Y vean, por ejemplo, la paleta que está abajo, la paleta de pintura, lejos de ser algo definido, está pues el trazo burdo, está sugerido. Eso se está adelantando muchísimo tiempo a su tiempo. Es que cuando hacen ese arte sugerido que lo entiendes perfectamente bien, es maravilloso. Vean esta pintura, aquí tenía 40. Aquí estaba joven. Casi como yo. Y vean el brazo ahí al frente, ¿no? Como de poder. Ahí es cuando despilfarraba por todos lados su dinero. Y al final pues acabó solo y no reconocido. Pero ahora pues lo estudiamos y es uno de los grandes artistas. Ese sí. Rembrandt Hamenszoon van Rijn. Así es. Es el nombre completo por si usted se lo estaba preguntando. Que entre en internet y que lo busque. Sí, vale mucho la pena. Hay cosas muy interesantes. Así y bueno, es. y hoy lo entendemos un poquito mejor. Así es. Alberto, muchas gracias. Como sí, siempre. Vamos a estar dando un... a eso quería pasar. Hay un curso. Sí, se llama Cómo entender el arte. ¿Por qué estoy haciendo el curso? Porque muchos amigos se burlan de mí y me dicen, ay, esto es arte, y me muestran cuando Homero Simpson hace su escultura en un capítulo y se vuelve como un artista. Y aquí te lo hemos preguntado, ¿no? Oye, eso no es arte. Y todo el tiempo, ¿no? Pero eso hay una forma de apreciarlo, tiene una razón de ser. Entonces voy a hacer un curso que se llama Cómo entender el arte. De la aparición de la fotografía. Desde que aparece la fotografía, que cambia la pintura, que estamos hablando de 1824, hasta la escena contemporánea. Y mi objetivo en ese curso es explicar cómo se va transformando el arte y por qué nosotros tenemos por cultura contemporánea ese tipo de artistas y cómo podemos apreciarlo. Y vamos a hacer el recorrido, la genealogía de todo ello. 4 sesiones, ¿no? Vamos a hacer 4 sesiones. Vamos a empezar en septiembre 7. Okay. O sea, está un poco... tenemos el flyer en pantalla, ahí lo tiene. Ahí tenemos. ¿Cómo entender el arte? Está interesantísimo. Entonces, 4 sesiones. Empezamos el 7 de septiembre. Ok, todavía y vamos a acabar el 5 de octubre. Son 4 sesiones y hay un pilón donde vamos a visitar o el taller de un artista o una exposición del momento para ya platicar de eso ya en un lugar diferente. Oye, ¿no? Albert, antes de irnos, ¿dónde se puede meter la gente a inscribirse y todo esto? Pues lo voy a hacer yo, entonces que entren a mi Instagram, que es Arceo Alberto. Ahí va a estar toda la información. Vamos a hacerlo en el Centro Cultural Harty, que está aquí en la calle, no me acuerdo, en la calle 36, que es la del Rogers, aquí en el Campestre. Claro. Y ahí es un lugar, está muy cómodo. Y ahí vamos a hacer las 4 sesiones. ¿Cuánto dura cada sesión? Vamos a hacerlo de 2 horas. Van a ser los sábados de 10 de la mañana a 12 del día, para que pues todos vayan un poco relajados y para que... Sin prisas. Exactamente. Y vamos a poder mandar a alguien de los que nos escuchan. Sí, vamos lo platicamos, ¿no? Sí, hacemos unas becas, ¿no? Ándele, en una de esas, sí, exacto. Para usted que nos está escuchando, si le gusta este tema del arte, esta es la mejor oportunidad que vamos a tener en mucho tiempo, de sentarse con Alberto, escuchar, y la explicación es maravillosa a partir de la fotografía, que me parece muy interesante. Exacto. La próxima, pues empezamos con la dinámica la próxima semana, si les parece. Sí. Les traemos precios y costos también de lo que tendrá. Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, ahí lo tiene. Si quiere saber más de este curso, métase, le pone Arceo Alberto en Instagram, ahí lo va a poder encontrar. Este curso independiente, Cómo entender el arte, es en septiembre, para que lo tenga ahí apuntado, el sábado 7 de septiembre.